En este video vamos a solucionar un problema que muchos tuvimos o que vamos a tener a futuro. Cómo arreglar el cierre de un pantalón sin la necesidad de desatarlo, descoserlo para su respectivo cambio. No necesitas ser un experto para solucionar este problema, así que en unos cuantos pasos lo vamos a solucionar. Para comenzar, solo necesitaremos una pinza de corte. Esto nos ayudará a quitar el seguro del cierre. También un poco de hilo para asegurar el final del cierre para que no se salga la llave. Comenzamos, giramos el pantalón y encontraremos un seguro. Este seguro es para que la vista interna quede sujeto al pantalón. Ahora tomamos un cúter o una navaja de corte que nos ayude a separar o desatar el hilo. Y solo nos resta cortar para separar esta pieza. Una vez separado nos quedará de esta forma. Ahora agarramos nuestra pinza de corte y ubicamos el seguro. Solo nos resta cortarlo. En este punto hay que quitar el seguro en la forma que se pueda, porque ya no nos servirá. Y adelantaré el video para que no se vuelva tan extenso. Hay distintos tipos de seguro. Unos se pueden quitar rápidamente y otros, como en este ejemplo, se tarda, pero así tendría que quedarles para que pueda salir fácilmente la llave del cierre. Solo nos resta empujar. Sacamos poco a poco. Y para que no sea mucha molestia o no se tranque la llave hacia arriba. Y empujamos. Y con esto salió la llave del cierre. Una vez sacando la llave del cierre, vamos a encontrar el problema. Pueden observar, está abierto. Esto tenemos que solucionarlo. Aquí les voy a mostrar un poco más detenidamente cómo está abierto. ¿Pueden observar? Está abierto. Ahora tenemos que solucionar para poderle devolver la vida al cierre. Y tomamos una pinza con punta para apretar detenidamente o detalladamente la llave del cierre. Apretamos un poco más y, como pueden observar, ya estaría solucionado. Ahora solo nos resta devolver la llave del cierre de donde lo sacamos. Solo hay que apretar lo necesario para que pueda fluir la llave del cierre. Si nos pasamos, estropearemos la llave y sí tendremos que cambiar en su totalidad el cierre. Ahora, como podemos observar, empujamos de ambos lados con la llave hacia arriba. ¿Vieron? Y listo. Con esto ya estaría solucionado esta parte. Probamos y con esto el cierre volvió a la normalidad. Ahora solo nos resta poner el seguro. Pero como no tenemos el seguro, utilizaremos el hilo y una aguja para coser a mano el seguro. Tomamos un hilo ya preparada con aguja y empezamos a coser a mano. Solo metemos y giramos las vueltas que sean necesarias. En este punto puedes hacerlo de la forma más cómoda que puedas.
Lo que necesitamos es hacer un seguro para que no se salga la llave del cierre. Y llegamos al punto donde tenemos que asegurarlo. Bueno, amasar el hilo para que este seguro quede perfecto. Listo. Con esto ya estaría. Ahora el seguro que desatamos en un principio tenemos que volverlo a coser. Tomamos ambas piezas y volvemos a coser o volvemos a elaborar un seguro para la vista del cierre. Es muy sencillo, solo tenemos que meter la aguja y girar las veces que sea necesario. Ahora solo nos queda amasar el hilo para que el seguro funcione. Y con esto sería suficiente. Ya estaría terminado el trabajo sin la necesidad de ir a un sastre o una modista. Ahora, vamos a revisar. Aquí está el cierre y empezamos a hacer la respectiva prueba. Y funciona. Y con esto alargaremos un poco más la vida útil al pantalón. Espero que te haya servido este video o te haya gustado. Y no olvides, regálame un like.